Buenas tardes a todos. En esta segunda clase vamos a hablar de uno de los dos subgrupos principales dentro de los heterociclos aromáticos, que son los heterociclos pi-excesivos. Dentro del grupo de los heterociclos pi-excesivos, o también llamados pentagonales, tenemos el prototipo, que es el pirrol. Tenemos su análogo azufrado en tiofeno, el análogo oxigenado, que es el furano, y el indol, que resulta de la fusión, por lo menos formalmente resulta de la fusión de un anillo pirrólico y uno de benceno. El indol está en este grupo porque es un heterociclo pi excesivo y comparte muchas de las propiedades del pirrol, aunque no todas. En cuanto a la aromaticidad de estos heterociclos pentagonales, tenemos ahí los datos de energías empíricas de resonancia, digamos que son la energía de estabilización por resonancia. Tenemos al benceno con alrededor de 36 kilocalorías mol, seguido del tiofeno, que está alrededor de 30, después por el pirrol, que tiene alrededor de 20. El furano ya tiene una energía de estabilización aromática menor, digamos a lo que sería la mitad del benceno. Y bueno, finalmente el indol tiene una energía de alrededor de 47 kilocalorías mol de estabilización aromática. Y fíjense que la energía de estabilización del indol no es igual a la sumatoria de lo que sería un anillo bencénico y un anillo pirrólico. Eso daría un resultado de más o menos 58 kilocalorías mol, y la estabilización del indol es de menos de 50, de 47, alrededor de 47. Un efecto análogo van a ver en los heterociclos benzofusionados derivados de la piridina, como son la quinolina y la isoquinolina, y probablemente ya vieron un ejemplo de una situación análoga en el caso del benceno, porque ustedes tienen el hidrocarburo benzofusionado del propio benceno, que es el naftaleno, y la energía de resonancia del naftaleno no es 2 veces la energía de resonancia del benceno. En la regla de Huckel y las primeras cosas sobre aromaticidad se hicieron para sistemas monocíclicos. La extensión a sistemas policíclicos fue posterior. En estos sistemas policíclicos lo que pasa es que la deslocalización electrónica es menos eficiente, ¿sí? Nosotros ya habíamos planteado las estructuras resonantes para el pirrol. Si quisiéramos repetir ese mismo planteo en el caso del indol, tendríamos algunos problemas que derivan de que cuando la carga cae en alguno de los carbonos de la benzofusión, ahí donde los dos heterociclos están fusionados, ya tenemos que hacer participar electrones que también participan en el sexteto pi del benceno, y por lo tanto para escribir esas dos estructuras estamos perturbando la aromaticidad del benceno, y eso no es favorable desde el punto de vista energético. Lo mismo pasaría si queremos escribir las estructuras resonantes de la parte bencénica. Estaríamos perturbando en alguna de ellas un doble enlace que es común a los dos heterociclos. Bueno, recapitulando un poco, tenemos acá la orbitalización del pirrol, donde se ve la interacción de los electrones pi. Recuerden que teníamos 4 carbonos sp2 que cada uno aportaba un electrón, y un nitrógeno también sp2 que aportaba 2 electrones, y de esa manera completamos el sexteto pi aromático. En la parte de abajo están las estructuras resonantes con las flechas correspondientes. Fíjense y analicen bien el desplazamiento de los electrones. Y bueno, la carga negativa, como habíamos dicho la vez pasada, se deslocaliza en todas las posiciones carbonadas del heterociclo, lo cual lo hace un heterociclo pi excesivo. Esta alta densidad electrónica en la parte carbonada lo hace reactivo al pirrol frente a especies electrofílicas.
como habíamos dicho también antes, los heterociclos aromáticos no tienden a dar reacciones de adición, sino reacciones de sustitución. En este caso, los heterociclos pentagonales dan reacciones de sustitución electrofílica aromática. La sustitución electrofílica aromática es la reacción típica y característica de los heterociclos pentagonales. Eso no significa que no den otros tipos de reacción, pero la reacción más importante para estos compuestos es la CEA. Los compuestos los pentagonales son muy reactivos frente a la CEA. Y eso se relaciona con lo que habíamos visto previamente, con la capacidad de los heteroátomos de ceder electrones por efecto mesomérico, que hace que la parte carbonada tenga una densidad de carga negativa importante. Esto a su vez se relaciona con el hecho de que la CEA, la sustitución electrofílica aromática, involucra intermediarios de reacción, que son los que están escritos ahí abajo, que tienen déficit de electrones. ¿Sí? Ven que se deslocalizan los intermediarios una carga positiva. Entonces, bueno, cuanto más capaz sea ese heteroátomo de ceder electrones, mayor va a ser la reactividad frente a la CEA. Tenemos acá una escala de reactividades, donde primero está el pirrol. Eso no nos sorprende, porque el pirrol tiene mayor capacidad de dar electrones por efecto mesomérico. Por otro lado, tiene un efecto inductivo menor, el nitrógeno, que lo que sería el oxígeno del furano. Y bueno, esos dos factores se combinan y hacen que el pirrol sea más reactivo que el furano. Vean que el tiofeno está en tercera posición. Eso no es tan obvio, porque no podemos relacionarlo con un efecto de electronegatividad. O sea, el azufre no es más electronegativo que el oxígeno. Lo que pasa en el caso del azufre es que el azufre está abajo, digamos, en la tabla periódica, tiene más electrones, y es un tema de hibridación. ¿Por qué? Porque para ceder electrones eficientemente tiene que haber un buen solapamiento entre los orbitales p del heteroátomo X y los del carbono de la parte carbonada del heterociclo. Si ese solapamiento por algún motivo no es eficiente, la estabilización que provee el heteroátomo va a ser menor. El azufre del tiofeno no tiene exactamente orbitales p, ¿sí? Porque en el azufre participan también orbitales d. Eso da como resultado orbitales híbridos que no son p puros, y entonces el solapamiento con los orbitales p de los carbonos, de la parte carbonada del heterociclo, no es tan eficiente. Teniendo en mente las energías de resonancia empíricas, me podrían decir, bueno, pero el tiofeno es el que mayor estabilización aromática tiene, y la estabilización aromática se relaciona con la resonancia, ¿sí? Lo que pasa es que una cosa es el compuesto de partida neutro, el tiofeno, y otra cosa es el intermediario de reacción de la CEA, ¿sí? En el caso del intermediario de reacción de la CEA, que ya al atacar el electrófilo se pierde la aromaticidad, la estabilización por efecto mesomérico dador del heteroátomo es mucho más importante que en el tiofeno, cuando todavía no sufrió, digamos, la CEA. Entre estos tres compuestos, los que tienen un comportamiento más similar y más característico del grupo son el pirrol y el tiofeno. El furano, habíamos visto que es el que menos está estabilizado por resonancia, y el furano tiene como posibilidades otros tipos de reacción, ¿sí? Que al ser menos aromático tiene, digamos, un carácter de dieno, específicamente de dieno rico en electrones por la presencia del oxígeno, y eso habilita, digamos, otros caminos de reacción, con lo cual nos va a dar reacciones que son particulares del furano. Bueno, una vez que ya
hablamos de la reactividad en general de los pentagonales comparados con el benceno, son todos más reactivos que el benceno, y hablamos de la escala de reactividades. Tenemos que pensar ahora en a dónde va a ir el electrófilo con el cual reacciona el heterociclo pentagonal. Esto no lo podemos definir o justificar en base a las estructuras resonantes del heterociclo de partida, ¿sí? Porque ya vimos que hay una carga negativa que se deslocaliza en toda la porción carbonada, o sea que de esa manera no lo vamos a poder decidir. La manera correcta en realidad de determinar o de poder analizar la reactividad frente a la sustitución electrofílica aromática es considerando la estabilidad del intermediario de la reacción, ¿sí? Que es una especie no aromática, o sea, cuando se produjo el ataque, ya la especie resultante, el intermediario, no es aromático. Entonces, lo que hay que hacer cuando uno se pregunta, bueno, cuál va a ser la orientación de la reacción, es plantear los dos posibles, en este caso son dos, el heterociclo no está sustituido, las dos posibles, digamos, intermediarios de reacción y analizar la estabilización relativa de esos intermediarios. El intermediario más estable, más estabilizado, va a ser obviamente el que conduzca al producto de reacción. Eso tiene que ver con que la estabilidad del intermediario se relaciona con la estabilidad del estado de transición que conduce a ese intermediario. Entonces, si el intermediario es más estable, el estado de transición que conduce a ese intermediario a su vez tendrá menor contenido energético y la reacción en esa posición se va a ver favorecida. Así que bueno, planteamos los ataques en posición 2, en posición 3 y hacemos la estabilización de los intermediarios catiónicos. Eso lo tienen acá esquematizado abajo. Antes de hacer el análisis vamos a un error que digamos es un error grave y que se ve mucho, ¿sí? Es algo elemental, pero bueno, a veces no, probablemente por no reflexionar sobre cómo se llegó a ese intermediario de reacción, ocurre ese tipo de errores. A lo que me refiero es a que muchas veces veo intermediarios de la CEA donde la carga positiva está en el electrófilo, ¿sí? Eso no está bien. ¿Por qué? Cuando el heterociclo reacciona con el electrófilo, uno de los dobles enlaces ataca al electrófilo, ¿sí? Entonces, el electrófilo en el intermediario ya no tiene carga positiva. ¿Por qué? Porque ese par de electrones es el que constituye el enlace electrófilo-heterociclo, ¿sí? O sea que el electrófilo ya no tiene carga positiva. La carga positiva va a ir al segundo carbono involucrado en ese doble enlace, al que está al lado del sitio donde se produjo el ataque electrofílico. Así que eso, por favor, ténganlo en cuenta. A veces hay errores que son de distracción, pero cuando se repite, eso es un error grave, ¿sí? El electrófilo no tiene carga positiva. Bueno, retomemos entonces el análisis de los dos posibles intermediarios. Vemos que uno de ellos tiene 3 estructuras resonantes, mientras que el otro tiene 2. Con eso ya podríamos, en base a lo que se suele hacer, el análisis que se suele hacer en el caso del benceno, ya podríamos decidir que la posición preferida es la posición 2. Eso es lo que pasa en realidad, ¿sí? La orientación es a la posición 2, también esa posición se conoce como alfa, la posición 3 se conoce como beta, siempre estamos hablando alfa adyacente al heteroátomo, beta un carbono más lejos. Ya que tenemos estas estructuras planteadas, vamos a mirar también, eso nos va a servir ahora y nos va a servir a futuro, distintas calidades, digamos, de estructuras resonantes. Si las numeramos a las 3 primeras como 1, 2 y 3 y a las segundas como 4 y 5, podemos distinguir dos tipos de estructuras, ¿sí? Aquellas donde la carga positiva cae sobre un carbono
y aquellas donde la carga positiva cae sobre el heteroátomo. ¿Cuáles serán más contribuyentes? Eso, digamos, para analizar eso lo que tenemos que tener en cuenta es la regla del octeto, ¿sí? Los átomos se combinan entre sí para completar sus octetos, en el caso de átomos como el carbono, como el nitrógeno, el oxígeno, el azufre, ¿sí? No los hidrógenos, que obviamente no cumplen la regla del octeto. Entonces, las estructuras, si es que tenemos alguna, donde todos los átomos cumplen con la regla del octeto, van a ser estructuras especialmente contribuyentes al híbrido. Y bueno, hagamos ese análisis. Tomemos como representativa la estructura 1. En la estructura 1, ¿dónde vamos a ir a ver si los átomos cumplen la regla del octeto o no? En la zona o en la posición donde se localizan las cargas positivas, ¿sí? Porque eso es lo lógico. En la zona de déficit de electrones vamos a ver si el átomo involucrado tiene o no tiene el octeto completo. Entonces, en la primera estructura tenemos un carbono que se une a dos carbonos, a un hidrógeno, no lo dibujamos para simplificar, y basta, ¿sí? Entonces, bueno, de ese enlace con el hidrógeno vienen 2 electrones, y de cada enlace con los carbonos vienen otros 2 electrones, y así sumamos 6. ¿Sí? O sea que ese carbono no tiene el octeto completo. Si miramos la estructura de al lado, el carbono que tiene la carga positiva no tiene el octeto completo, y lo mismo pasa con la primera estructura abajo, ¿sí? Las estructuras donde la carga positiva se sitúa sobre el carbono, esos carbonos no van a tener el octeto completo. Miremos ahora las otras dos estructuras, la 3 y la 5. Supongamos que tenemos un nitrógeno. Entonces, bueno, ese nitrógeno cargado positivamente vamos a analizar si cumple o no la regla del octeto. Asumimos que todo el resto de los elementos distintos de hidrógeno la cumplen, lo pueden comprobar, pero eso es así. Entonces, ese nitrógeno tiene un enlace con un carbono, 2 electrones, un doble enlace con otro carbono, ahí vienen 4 más, y en el caso del nitrógeno va a tener un hidrógeno, ¿sí? De ahí vienen 2 electrones más, o sea que tenemos 8 en total. Ese nitrógeno está cumpliendo con la regla del octeto. Todos los demás átomos ya dijimos que la cumplen, los que no tienen carga positiva y distintos de hidrógeno. Así que en esa estructura, en la 3, y vamos a ver que se hacen el mismo análisis también en la 5, todos los átomos tienen el octeto completo. Y eso es muy importante en cuanto a la calidad de la estructura y a la contribución que hace al híbrido en cada uno de los casos, ¿sí? En el intermediario en posición 2 o en el intermediario en posición 3. Así que, habiendo hecho este análisis, podemos decir que los dos intermediarios contienen una estructura muy contribuyente, que tiene, en donde todos los átomos distintos de hidrógeno tienen el octeto completo, y por otro lado, el intermediario del ataque en posición 2 es preferido porque presenta 3 estructuras resonantes, o sea, presenta más deslocalización electrónica que el intermediario que resulta del ataque en 3, que está menos estabilizado. Con lo cual, tenemos todo nuestro relacionamiento completo para justificar que el compuesto que se obtiene como producto mayoritario o único es el sustituido en posición 2 o alfa. Probablemente habrán notado, eso quería decirlo antes de pasar a la próxima, que el análisis que hacemos, la manera en que contamos los electrones para ver si un átomo cumple o no la regla del octeto, es distinta a la que utilizamos la clase pasada para el cálculo de la carga formal, ¿sí? En el caso de la regla del octeto, cada enlace contribuye con 2 electrones para ese átomo, a los fines de hacer la cuenta de los electrones. Mientras que cuando hacíamos el cálculo de la carga formal, de cada enlace covalente le dábamos un electrón al átomo del cual estábamos calculando la carga.
Eso ténganlo en mente, ¿sí? Es distinta la cuenta en un caso que en el otro. En esta diapositiva tienen, digamos, el diagrama energético de las dos posibles reacciones. Obviamente la conclusión a la que vamos a llegar es la misma a la cual llegamos antes, pero bueno, para que vean cómo son las estabilidades relativas de los intermediarios de reacción y de los estados de transición, ¿sí? Fíjense que el intermediario de la reacción que, digamos, conduce al compuesto sustituido en 2 tiene un menor contenido energético y también es menor el contenido energético del estado de transición que conduce a ese intermediario. En el caso del intermediario sustituido en posición 3, el contenido energético tanto del intermediario con carga positiva como del estado de transición que conduce a ese intermediario son mayores. Y bueno, obviamente va a ser preferida la situación que involucra en un estado de transición de menor energía, o sea, la barrera energética va a ser menor y ese va a ser el derivado que se va a obtener como producto único o como producto principal. Vamos a ver qué pasa cuando los heterociclos de partida tienen sustituyentes, ¿sí? Porque tal como pasa en el benceno, los sustituyentes pueden modificar la orientación original del heterociclo. Acá tenemos como primer ejemplo un heterociclo pentagonal con un sustituyente atractor de electrones en posición 3. Digamos, este análisis lo podrían hacer ustedes, no me voy a detener demasiado en eso, pero sí vamos a identificar, ya que estamos y podemos profundizar un poco en eso, las estructuras más contribuyentes y las estructuras menos contribuyentes. Cuando analizamos la orientación, como habíamos dicho, tenemos que hacer los 3 posibles intermediarios de reacción, en este caso son 3 son las posiciones libres que quedan en el heterociclo, y analizar la estabilidad relativa de cada uno de ellos, y para eso tenemos que considerar estructuras especialmente contribuyentes, estructuras especialmente no contribuyentes, y el número de estructuras también. Entonces, bueno, tenemos acá planteados todos los intermediarios. Tenemos intermediarios con carga positiva en el carbono, esos carbonos no cumplen la regla del octeto, y tenemos en todos los casos también estructuras donde la carga positiva se localiza sobre el heteroátomo. Si hacemos la cuenta de los electrones, como hicimos antes, vamos a ver que ese heteroátomo cumple con la regla del octeto y todos los otros átomos distintos de hidrógeno en ese intermediario también lo hacen. Tenemos en principio 2 posiciones que tienen 3 estructuras y una posición que tiene 2 estructuras nada más. Y bueno, para decidir entre las que tienen 3, que serían las candidatas, lo que hacemos es buscar estructuras especialmente contribuyentes o al revés, ¿sí? O sea, alguna que podamos de alguna manera descalificar. En este caso nos aparece como primera estructura para el ataque en posición 2 una que tiene una carga positiva en el mismo carbono que tiene al grupo nitro, que es un atractor de electrones, ¿sí? El grupo nitro lo que va a hacer es intensificar la carga positiva sobre ese carbono, ¿sí? O sea que esa estructura es poco contribuyente justamente por esa situación. Es una carga positiva en un carbono que además tiene un sustituyente atractor de electrones fuerte, con lo cual podemos descartar esa estructura por poco contribuyente. Como consecuencia de eso nos quedamos con la última opción, donde eso no ocurre, no hay ninguna estructura resonante donde la carga positiva quede en el mismo carbono que el grupo nitro, y ese va a ser el producto principal de la reacción. Algo que no dije en la diapositiva anterior y que es importante tener en cuenta es en estas estructuras donde el nitrógeno tiene carga positiva, ¿sí? Habíamos dicho que todos los átomos distintos de hidrógeno cumplen con la regla del octeto, lo cual los hace estructuras especialmente contribuyentes. Se podría cuestionar que un nitrógeno con carga positiva
siempre es una situación más desfavorable que un carbono con carga positiva, porque el nitrógeno es más electronegativo. Pero bueno, digamos, lo relacionado con la regla del octeto es más importante que eso, ¿sí? O sea, que todos los átomos cumplan la regla del octeto en una estructura es más importante que la carga positiva recaiga sobre un átomo más electronegativo que el carbono, ¿sí? Ustedes saben que en la resonancia, en la selección de estructuras, hay jerarquías, y bueno, la jerarquía de que todos los átomos cumplan la regla del octeto es más importante que, digamos, algún átomo un poco más electronegativo que carbono tenga una carga positiva, ¿sí? Entonces, cuando uno analiza la jerarquía superior, regla del octeto, y la estructura está ok, no analiza las otras reglas o recomendaciones sobre las estructuras resonantes. Más allá de este análisis que hacemos considerando los posibles intermediarios, se puede hacer un análisis rápido, ¿sí? Sin plantear todas estas estructuras resonantes. El análisis rápido consiste en considerar, por un lado, la orientación del heterociclo. Los pentagonales orientan a la posición alfa. Acá hay dos posiciones alfa y alfa prima, vamos a llamarlas. Y por otro lado tenemos que considerar el efecto que tiene el sustituyente, como si fuera un benceno, ¿sí? Un benceno sustituido. Entonces, dijimos que el heteroátomo, el heterociclo, orienta a alfa y alfa prima, y el grupo nitro es, en la química del benceno, un orientador meta. Así que bueno, busquemos lo que sería el análogo de la posición meta en este heterociclo, que sería la posición 5, y vemos que en esa posición 5, esa es la menos desactivada por el nitro, y además es una de las posiciones alfa, que son las preferidas por el heterociclo, por el heteroátomo del heterociclo. Entonces, en la posición 5, las dos orientaciones se refuerzan, no se contraponen. Esa es una manera de hacer un análisis rápido. Si uno, digamos, en un ejercicio pide la justificación es planteando todas las estructuras resonantes de cada uno de los posibles intermediarios. Pero para decidir rápido a dónde va a entrar el electrófilo se puede hacer el análisis rápido. En este caso tenemos también en posición 3 un sustituyente metoxilo, ¿sí? El metoxilo tiene efecto, el oxígeno tiene efecto inductivo atractor, pero como tiene pares libres, tiene la posibilidad de compartirlos y de esa manera dispersar la carga positiva del intermediario catiónico. O sea que actúa por efecto inductivo atractor, pero el que es superado por el efecto mesomérico dador de electrones. Bien, si hacemos el análisis rápido, sabemos que el heterociclo está más activado en las posiciones alfa y alfa prima, y que el metoxilo, en la química del benceno, es un orientador ortopara, ¿sí? Así que bueno, ¿cuál sería la posición orto o para? Para no llegamos con los carbonos, o sea que las posiciones orto serían la 2 y la 4, ¿sí? Entonces el metoxilo orienta a 2 y 4 y el heteroátomo orienta a 2 y 5. Así que en la posición 2 las orientaciones se refuerzan y eso va a ser el resultado de la SEA cuando hay un sustituyente dador de electrones en posición 3. Bueno, no vamos a detenernos demasiado en el análisis. Esto lo pueden plantear ustedes, de hecho les aconsejo que lo hagan, porque una cosa es cuando uno está mirando una presentación donde están todas las flechas puestas, están las cargas, etcétera, y una situación muy distinta es cuando uno se enfrenta a un ejercicio y dice, Dios, ¿cómo encaro esto? ¿Sí? ¿Cómo era esto? Así que bueno, a escribir estructuras resonantes se aprende básicamente escribiendo estructuras resonantes, con lo cual les aconsejo que lo empiecen a hacer, así se van familiarizando y no les toma demasiado tiempo
pasar de una estructura a la otra, ¿sí? Porque cuando, digamos, uno hace un examen, lo hace considerando que la persona tiene un grado de práctica adecuado, de ejercitación adecuado. Si cada estructura resonante nos lleva media hora, no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, les decía que vamos a analizar alguna cosita, ¿sí? Más de la que ya venimos analizando. Tenemos estructuras con carga positiva sobre carbono, donde no se cumple, en ese caso, como les decía, tomar la regla del octeto. En todos los casos tenemos una estructura donde la carga positiva aparece sobre el heteroátomo del heterociclo, y ese heteroátomo cumple la regla del octeto y todos los demás también. Esas son estructuras muy contribuyentes. Y además nos va a aparecer para el grupo metoxi alguna estructura que se suele, digamos, pasar por alto. Y me refiero a la estructura 2 del primer intermediario. O sea, en la estructura 1 de ese intermediario tenemos una carga positiva en el carbono que porta el metoxilo. ¿Sí? Dijimos que el metoxilo es capaz de ceder electrones por efecto mesomérico. Bueno, justamente eso es lo que hace. Cede un par de electrones, queda el oxígeno con carga positiva, y ese oxígeno, si hacemos la cuenta, cumple con la regla del octeto, al igual que lo hacen todos los átomos, excepto los hidrógenos, en esa segunda estructura del primer intermediario. O sea que esta también es una estructura muy contribuyente, ¿sí? Porque todos los átomos cumplen con la regla del octeto. Y un poco esta estructura es la que justifica, por un lado, la orientación que se observa, y por otro lado, el aumento de la reactividad de ese heterociclo, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, un tiofeno, va a tener una velocidad de reacción, y si tenemos el metoxitiofeno, ese tiofeno va a estar muy activado para la CEA, y obviamente, más allá de la orientación, la reactividad va a aumentar. Cosa opuesta a lo que pasaba en la diapositiva anterior, donde teníamos un grupo nitro. El grupo nitro, más allá de su orientación, es un desactivante en la química del benceno. Con lo cual, si comparamos tiofeno, metoxitiofeno y nitrotiofeno, vamos a tener justamente una escala de reactividad, ¿sí? El tiofeno está en el medio, el 3-nitro es menos reactivo y el 3-metoxi es mucho más reactivo. Bueno, no tenemos mucho más para decir, creo, en este caso. En este ejemplo tenemos en posición 2, esta vez, un sustituyente atractor, un grupo nitro. Hacemos el análisis rápido. El heterociclo orienta a alfa prima, o sea, sería la posición 5. Y el nitro orienta a meta en la química del benceno, eso sería la posición 4. ¿Sí? O sea, acá no hay ninguna posición donde las orientaciones se refuercen, y probablemente tengamos una mezcla de productos de sustitución en 4 y en 5. Nuevamente hacemos todo el análisis. Ya hablamos bastante de los efectos de las estructuras muy contribuyentes, no contribuyentes, etc. Y bueno, el resultado experimental, descartando las estructuras muy poco contribuyentes o directamente no contribuyentes, que están marcadas, no nos permite decidir por número de estructuras. ¿Sí? Nos quedamos, bueno, en el primer caso nos va a quedar una, en el segundo 2, y en el tercero nos quedan también 2, y bueno, esos son los dos productos que se van a obtener. Si en posición 2 tenemos un dador de electrones, hacemos el análisis rápido. El heteroátomo del heterociclo orienta a alfa, activa principalmente las posiciones alfa. Eso sería, en realidad en este caso es la alfa prima, porque la alfa es la del metoxilo, sería la posición 5. El metoxilo es un activante y orientador ortopara, o sea que activaría las posiciones 3 y la posición 5. O sea que tenemos en la posición 5 el efecto orientador de los dos grupos. Ahí las dos orientaciones se refuerzan, y ese es el producto que vamos a obtener experimentalmente.
Bueno, para hacer la justificación planteamos todas las estructuras de cada uno de los intermediarios y bueno, ya hablamos bastante. Simplemente notar que si las numeramos del 1 al 9, las estructuras 2, 3, 5, 8 y 9 son estructuras donde todos los átomos, excepto los hidrógenos, cumplen con la regla del octeto, o sea, todos los átomos tienen el octeto completo, y eso hace que sean las estructuras más contribuyentes a cada uno de los híbridos según corresponda. Bueno, una vez analizada la reactividad y la orientación, vamos a ver algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta en las reacciones de sustitución electrofílica de los heterociclos pi excesivos. El primero de estos aspectos es que estos compuestos, salvo el tiofeno, esa es la excepción, no toleran reactivos acídicos. Piensen que el protón es el primer electrófilo, ¿sí? Entonces estos compuestos en medios ácidos, lo que ocurre es que polimerizan o dan algunos oligómeros. Así que no se pueden usar los reactivos que muchos de los reactivos que ustedes están acostumbrados a usar, ¿sí? Ni sulfúrico ni nítrico son adecuados para este tipo de heterociclos, haciendo la excepción del tiofeno. Esas reacciones se pueden hacer, se puede hacer una nitración y se puede hacer una sulfonación, pero hay que utilizar reactivos especiales. Entonces, para la nitración vamos a usar como generador del electrófilo el acetato de nitrosilo, ¿sí? El nitrosilo es el electrófilo, eso lo han visto en la química del benceno. Para las reacciones de sulfonación, como no podemos utilizar sulfúrico, vamos a utilizar una forma aplacada, digamos, de sulfúrico, que es el sulfonato de piridinio. Por ahora, después ya cuando hablemos de los derivados de la piridina, vamos a hablar más en profundidad de este reactivo y van a entender más su estructura. Es básicamente un dador de trióxido de azufre, que es el electrófilo en el caso de la sulfonación. Otra cosa a tener en cuenta es que pirrol, indol y furano son los más reactivos, son demasiado reactivos para hacerles alquilaciones de Friedel-Crafts. Esas reacciones no dan buenos resultados. Piensen que cuando uno hace una alquilación de Friedel-Crafts está introduciendo un resto alquilo, ¿sí? El resto alquilo aumenta la reactividad de estos heterociclos que de por sí son muy reactivos, y esa reacción se descontrola y no lleva a ningún resultado que sea de utilidad sintética. Así que no pueden hacerse en estos compuestos alquilaciones de Friedel-Crafts. También la gran reactividad de estos compuestos hace que sea innecesario usar como catalizadores ácidos de Lewis, ¿sí? Vamos a ver también que en general se usan medios poco polares, sobre todo si se quiere obtener productos monosustituidos. Y volviendo un poco al primer punto, habíamos dicho que no pueden emplearse reactivos acídicos, ¿sí? La situación de los tres compuestos que estamos nombrando acá es distinta, o sea, en el pirrol y el indol ya dijimos por qué. En el caso del furano, el furano tiene una química especial, no es que no dé reacciones de sustitución electrofílica aromática, pero ya habíamos adelantado que tiene caminos de reacción alternativos, ¿sí? Entonces el furano, lo que le va a pasar es que va a tener una reacción de apertura de anillo cuando se encuentra en medio ácido, ¿sí? Ya vamos a verlo después con más detalle. O sea, la razón por la que no se pueden emplear reactivos ácidos es distinta para el pirrol y el indol que para el furano. Habiendo ya analizado los comportamientos generales con sus excepciones, vamos ahora a hablar específicamente de cada uno de los compuestos, empezando por el pirrol, ¿sí? Para, digamos, tener una idea o hacer una analogía con algo conocido, podemos ver al pirrol en el sentido de la reactividad frente a electrófilos como a una anilina.
Fíjense que electrónicamente la situación es muy parecida, ¿sí? Acá tienen el ataque electrofílico, una reacción de SEA del pirrol, hacen los desplazamientos electrónicos y obtienen el intermediario de reacción. Y si, digamos, recuerdan, siempre estamos trabajando en medios neutros, acordémonos de eso, no estamos usando reactivos ácidos. La anilina responde de manera similar al pirrol, ¿sí? Por lo cual sus reactividades son muy parecidas frente a la SEA. ¿Por qué lo digo tantas veces? Lo digo tantas veces porque el pirrol es comparable con la anilina para la SEA, pero no es comparable con la anilina para la basicidad, ¿sí? Ahí tiene el comportamiento opuesto. O sea que para la SEA la reactividad, viéndola acá comparada, es muy similar. Esta es una característica, una de las tantas características que hacen a los heterociclos únicos, ¿sí? Y muy interesantes desde el punto de vista químico. O sea, tenemos un compuesto, el pirrol, que es un muy buen nucleófilo, o sea, reacciona con mucha afinidad por los electrófilos, pero por otro lado no es básico. Es muy difícil obtener esa dualidad en un compuesto, y sobre todo en un compuesto con tanta simplicidad estructural, ¿sí? Es un nitrógeno, 4 carbonos y unos hidrógenos. O sea que podemos lograr esto teniendo una estructura muy simple y muy pequeña. Habíamos dicho que el pirrol, también el indol y por otros motivos el furano, eran incompatibles con medios ácidos porque polimerizaban. En el caso del pirrol, si el tratamiento con medio ácido se hace en condiciones controladas, ¿sí? En este caso tenemos una reacción con clorhídrico o cloruro de hidrógeno a baja temperatura y durante tiempo realmente corto, lo que va a ocurrir es la protonación en alfa. Ese protonado en alfa está en equilibrio con el protonado en beta, y bueno, la especie, este carbocatión es un electrófilo y con otra molécula de pirrol que esté presente en el medio va a dar una reacción de sustitución electrofílica aromática. Esa reacción de SEA va a estar seguida de una protonación, una nueva protonación, y esa nueva protonación va a dar esta especie que vuelve a sufrir una reacción de SEA similar a una reacción que vamos a discutir después, la reacción de Mannich, y finalmente se obtiene en esas condiciones controladas el trímero del pirrol, ¿sí? Así que bueno, esta es la explicación de por qué el pirrol es incompatible con reactivos acídicos, ¿sí? Para hacer una SEA, como ya lo habíamos dicho, hay que emplear nitrantes, sulfonantes, etcétera, apróticos. Bien, vamos a ver cómo se hacen en la práctica las reacciones de funcionalización del pirrol y bueno, cómo los cambios de condiciones favorecen la monosustitución por encima de la polisustitución. Recuerden que el pirrol es muy reactivo frente a la SEA. Las reacciones de nitración habíamos dicho que se hacen con acetato de nitrosilo, un nitrante aprótico, y se obtiene el 2-nitropirrol. La sulfonación se hace con sulfonato de piridinio, también un reactivo aprótico que no produce la polimerización, y se obtiene el derivado en posición 2. La bromación, acá tienen una serie de condiciones, o un par de condiciones en realidad. Vamos a la segunda. Si uno lo trata con bromo, habíamos dicho que no hacía falta catálisis de ácido de Lewis. Lo que obtiene, si el bromo está en exceso, es el tetrabromopirrol. Si uno quiere limitar la sustitución a la monosustitución, o sea, quiere obtener exclusivamente el 2-bromopirrol y no que se brome en todas las posiciones libres, lo que tiene que usar es N-bromosubcinimida. La N-bromosubcinimida probablemente ustedes la hayan visto como un agente bromante que actúa
a través de radicales libres, ¿sí? Que genera bromo radicalario, bromo punto. Esa no es, digamos, la única reactividad o la única forma de reaccionar que tiene la N-bromosuccinimida. También puede ser una fuente de iones bromonio, que son el electrófilo, ¿sí? Trabajando con este reactivo es posible lograr obtener exclusivamente el 2-bromopirrol. Vamos a la cloración. También acá tenemos dos condiciones. Se usa como agente clorante el cloruro de sulfurilo. Fíjense que este no es el cloruro de tionilo. El cloruro de tionilo es azufre, oxígeno, cloro 2. Este es el cloruro de sulfurilo. Trabajando con este agente halogenante relativamente suave, a baja temperatura y en un solvente apolar. Bueno, apolar no, el éter tiene su polaridad, pero digamos en un solvente poco polar, se puede obtener el derivado clorado exclusivamente en posición 2. Obviamente, si usamos el cloruro de sulfurilo en exceso, vamos a obtener el tetracloropirrol. Habíamos dicho que reacciones de alquilación de Friedel-Crafts no se hacen sobre los pirroles, porque el pirrol de por sí es muy reactivo, estaríamos introduciendo un activante, un restoalquilo, y la reacción se descontrola. Sí se puede hacer una acilación de Friedel-Crafts sobre el pirrol, ¿sí? Para eso usamos un derivado de ácido con una reactividad un poco menor que el cloruro de ácido, que es el anhídrido. En este ejemplo tienen el anhídrido acético, pueden utilizar cualquier anhídrido. Y bueno, sin necesidad de emplear ácido de Lewis, lo cual tampoco era necesario en todas las reacciones de halogenación. En este caso vamos a obtener el 2-acetilpirrol. Si hubiéramos utilizado otro anhídrido, benzoico por ejemplo, hubiéramos obtenido el 2-benzoilpirrol. Si hubiéramos usado el propiónico, obtendríamos el 2-propionilpirrol. Bueno, podemos hacer la acilación de Friedel-Crafts, pero no la alquilación, porque cuando uno está acilando está introduciendo un grupo carbonilo, es un grupo atractor de electrones y es un grupo desactivante, no como en la alquilación donde se introduce un activante. Por eso se puede hacer la acilación de Friedel-Crafts. Yo les dije que podían usar cualquier anhídrido. En realidad eso no es enteramente así. Si ustedes quisieran obtener el 2-formilpirrol, o sea que en vez de un metilo tuviera un hidrógeno, un aldehído, no podrían utilizar la acilación de Friedel-Crafts. ¿Eso a qué se debe? Se debe a que el anhídrido fórmico, ¿sí? El anhídrido del ácido fórmico, es inestable a temperatura ambiente. De hecho, se lo puede detectar, aunque no aislar, digamos, más o menos a menos 40, por encima de menos 40 reacciona con lo que sea. Así que ese anhídrido, específicamente el anhídrido fórmico, no se puede usar y por lo tanto no se puede obtener 2-formilpirrol a través de una acilación de Friedel-Crafts. La forma de obtener el 2-formilpirrol, que no se puede obtener de manera directa, es empleando la reacción de Bills-Meyer. Esta es una sustitución electrofílica aromática, tiene sus particularidades, porque el producto no se obtiene directamente. Bueno, vamos a empezar analizando la formación del electrófilo y cuál es el electrófilo que reacciona. Partimos de una formamida, en este caso la dimetilformamida, y empleamos oxicloruro de fósforo, que es un agente clorante, un agente halogenante. En presencia del oxicloruro de fósforo, lo que se obtiene es esta especie, ¿sí? Un cloruro de imidohilo. Fíjense que, digamos, ese cloruro de imidohilo presenta una forma resonante que surge simplemente de volcar los electrones del doble enlace sobre el nitrógeno. Esa forma resonante, que es carbocatiónica, digamos, no es la más contribuyente. La más contribuyente es la de la izquierda, porque todos los átomos tienen el octeto completo. Pero bueno, la forma resonante nos hace comprender mejor
por qué se obtiene el producto que en realidad se obtiene. Bueno, ocurre la reacción de sustitución electrofílica aromática. Yo no escribí el intermediario, escribí el producto final de la CEA, digamos, ¿sí? Que es este derivado clorado que además tiene un grupo dimetilamino. Este derivado no es estable, ven que está entre corchetes y se descompone. Lo primero que ocurre es la salida del cloro como cloruro y simultánea desplazamiento del par de electrones del nitrógeno para formar un doble enlace nitrógeno-carbono. Este compuesto que se forma es una sal de iminio, o sea, la sal de una imina, y presenta una forma resonante carbocatiónica también, que es poco contribuyente, porque bueno, el carbono no tiene el octeto completo, pero que también, la escribí porque nos ayuda a explicar cómo continúa la reacción, ¿sí? Nos ayuda a entender por qué el ataque del agua a ese carbono. Cuando el agua ataca a ese carbono, que tiene el nitrógeno con los dos metilos, lo que se forma, que yo no escribí para no complicar más el panorama, es el conocido intermediario tetraédrico, que tiene el pirrol, un hidrógeno, un dimetilamino y una molécula de agua unidas al mismo carbono. Esos intermediarios tetraédricos suelen romperse de manera de liberar el grupo más básico, ¿sí? Entonces el grupo más básico entre oxidrilo, que es lo que terminan quedando como consecuencia del ataque del agua, y el grupo dimetilamino es más básico y es el que se libera, o sea que hay un clivaje del enlace carbono-nitrógeno, y de esta manera obtenemos el 2-formilpirrol. Una reacción relacionada con la reacción de Willmeyer es la reacción de Mannich. Esta reacción es una CEA también, y nos permite obtener un grupo aminometileno como sustituyente en posición alfa del pirrol. Es una CEA, sobre eso no vamos a comentar nada, la orientación es la esperada. Vamos a mirar un poco la generación del electrófilo. Esta reacción se hace con el pirrol con un aldehído, que generalmente es formaldehído, y una amina secundaria. En medio ácido, estas dos compuestos reaccionan y dan una sal de iminio. La sal de iminio es el electrófilo. También, como pasaba con la reacción de Willmeyer, en el electrófilo podemos escribir de esta sal de iminio una estructura resonante carbocatiónica, que es poco contribuyente, pero que ayuda a comprender qué es lo que se termina obteniendo. Y bueno, este es el producto de la reacción. En este caso introdujimos un dietilamino metileno. La reacción de Mannich es un ejemplo de una condensación multicomponente. No es exclusiva de la química heterocíclica, es una reacción general en química orgánica, y los compuestos que se obtienen se conocen como bases de Mannich. Otro tipo de electrófilo que puede reaccionar con el pirrol dando una sustitución electrofílica aromática son los compuestos carbonílicos alfa-beta-insaturados, los nitrilos alfa-beta-insaturados. Este tipo de sistemas presenta interacción entre esos dos grupos. Se puede escribir una estructura resonante, y esa estructura resonante de la derecha nos explica, nos permite racionalizar el producto que se forma, ¿sí? Esta es una adición 1,4. Ustedes han visto ya la adición de Michael, no en heterociclos, sí con compuestos dicarbonílicos. Bueno, y esta es una manera interesante de introducir un grupo con esta funcionalidad, y es algo que no podríamos hacer utilizando el derivado halogenado correspondiente, o sea, la halocetona, y eso es porque no podemos hacer una alquilación de Friedel-Crafts en un pirrol por todo lo que ya vimos.
Los pirroles también reaccionan con electrófilos débiles, como son las sales de diazonio. Ustedes saben que las sales de diazonio reaccionan con sistemas aromáticos muy reactivos frente a la CEA, o sea, sistemas aromáticos activados. Y bueno, el pirrol tiene esas características. Ahí tienen la estructura de la sal de diazonio, tienen también la estructura resonante, que nuevamente no es tan contribuyente, pero permite explicar el producto que se forma. Veamos ahora la reacción del pirrol con compuestos carbonílicos. Los compuestos carbonílicos, ustedes saben cómo es la resonancia, ¿sí? Tiene una densidad de carga positiva sobre el carbono y una densidad de carga negativa sobre el oxígeno, que es más electronegativo. Los compuestos carbonílicos y el pirrol solos, digamos, no reaccionan. Los cetonas, aldehídos, difieren de los anhídridos de ácido, de los cloruros de ácido, porque no tienen un buen grupo saliente, ¿sí? Entonces no pueden dar reacciones tipo SN de acilo, pero pueden reaccionar. Y pueden reaccionar con una catálisis ácida leve, ¿sí? Porque estamos hablando de pirrol. Entonces, en presencia de esa catálisis ácida, el carbonilo se protona en el oxígeno. Ahí podemos escribir nuevamente una estructura resonante, que ahora es más importante, con la carga positiva sobre el carbono. Y el oxígeno no lleva carga, es un oxidrilo ahora, ya que se protonó. Y bueno, esta especie, lo que estamos haciendo en realidad es exacerbar la electrofilia del carbono carbonílico mediante catálisis ácida. Esta especie de carbonilo o cetona protonada es un electrófilo y como tal reacciona con el pirrol en posición alfa y se obtiene un carbinol. En este caso es un alcohol terciario, ¿sí? Porque partimos de una acetona. Estas posiciones, estos grupos alquilo alfa en el pirrol, son posiciones muy reactivas. Después vamos a ver por qué. Son análogas a las posiciones bencílicas, pero una posición bencílica muy reactiva. Entonces, cualquier grupo, en este caso es un oxidrilo, no es un muy buen grupo saliente, pero puede transformarse en buen grupo saliente con catálisis ácida, pero también podría ser un cloruro, etcétera. Son muy reactivos porque cuando el grupo saliente finalmente se va, en este caso el hidroxilo se protona y se libera como agua, obtenemos un carbocatión de tipo bencílico estabilizado. Yo acá puse las estructuras resonantes, etcétera. Ustedes planteen las estructuras resonantes, van a ver la deslocalización de la carga positiva en este anillo rico en electrones. Van a obtener alguna estructura donde la carga positiva recaiga sobre el nitrógeno con doble enlace. Es una estructura donde todos los átomos tienen el octeto completo y es la que explica la gran reactividad de estas posiciones, de estos alquilos directamente unidos a la posición alfa de un pirrol. Bien, esta especie que se produce, este carbocatión, es un electrófilo. En el medio de reacción sigue habiendo pirrol sin reaccionar. Se da una nueva CEA y se obtienen los correspondientes dipirrilmetanos, ¿sí? Y bueno, según regulemos las condiciones, también podemos obtener, que seguramente vamos a obtener, pero podemos obtener en mayor cantidad compuestos poliméricos, porque lo que ocurrió acá en principio puede seguir ocurriendo porque todavía hay cetona, todavía hay catálisis ácida y todavía hay pirrol. En la primera clase habíamos mencionado que el pirrol es débilmente ácido. Acá tienen algunos pK para comparar. Esa leve acidez del pirrol hace que en presencia de bases adecuadas, de fuerza adecuada, se desprotone. La especie que se obtiene es el anión del pirrol.
Recordemos que el anión del pirrol también es aromático. De hecho están dibujados los electrones digamos que forman parte del sexteto pi están dibujados adentro, siguen formando parte del sexteto pi. El par de electrones que quedó como consecuencia de la desprotonación está dibujado afuera, lo cual indica que no interactúa con el sistema aromático. Esta especie que se genera es el anión del pirrol y es un nucleófilo fuerte. Ahí tienen planteadas las flechas de resonancia si quieren plantear la estabilización. Como nucleófilo fuerte puede reaccionar con una gran variedad de electrófilos. Yo les traje algunos ejemplos. El primero de ellos es una reacción de alquilación con un derivado halogenado que nos va a dar un N-alquilpirrol. Esta reacción no es para cualquier derivado halogenado. Sabemos que es un desplazamiento nucleofílico. Al tratarse de un nucleófilo fuerte va a ser una SN2, y la reacción SN2 se da bien en derivados halogenados primarios, no tan bien en derivados halogenados secundarios. Los derivados halogenados terciarios dan la reacción competitiva, que es la E2, y los derivados halogenados como el clorobenceno, como el cloruro de vinilo, o sea el cloroeteno, no reaccionan directamente, son inertes. También podemos utilizar un cloruro de ácido. En ese caso vamos a obtener una amida, un N-acilpirrol, y el mecanismo de la reacción va a ser el mecanismo típico de los derivados de ácido, o sea la sustitución nucleofílica de acilo o sustitución nucleofílica en carbono no saturado. El anión del pirrol también puede reaccionar con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un electrófilo. Piensen cómo podría ser la resonancia del dióxido de carbono. Piensen en la estructura, tiene dos oxígenos. Esos dos oxígenos toman electrones, o sea que el carbono del dióxido de carbono tiene una, digamos, doble densidad positiva. El tipo de reacción es una adición nucleofílica en este caso, y se obtiene el anión correspondiente, que por neutralización genera el producto final. También podemos, si utilizamos en vez de un cloruro de ácido sulfónico, obtener una sulfonamida también a través de una reacción de sustitución nucleofílica. Vamos a ver ahora las reacciones de C-desprotonación del pirrol y, digamos, lo que se puede obtener a partir de la especie resultante. Estas reacciones, por supuesto, no van a ocurrir cuando el pirrol tiene el NH, ¿sí? Cuando el pirrol tiene el NH se va a desprotonar el NH y va a darse todo lo que describimos en la diapositiva anterior. Pero si el NH no existe, si partimos por ejemplo de un N-alquilpirrol y utilizamos bases mucho más fuertes como el butil-litio, vamos a tener que el hidrógeno alfa se va a combinar con la base, dando en este caso butano. Vamos a tener una desprotonación de esa posición alfa. Como resultado de esto vamos a tener una carga negativa. Esa carga negativa no interfiere con el sistema pi, ¿sí? Ese carbono, esa carga está en un orbital sp y está por fuera del sistema aromático. Veamos también que esta C-desprotonación o desprotonación en el carbono alfa no interfiere con la aromaticidad, ¿sí? Si no, no se daría. Si destruyera la aromaticidad, no se daría. De hecho, si nos fijamos, tenemos los 6 electrones pi, o sea, los dos dobles enlaces y los electrones del nitrógeno del pirrol. O sea que la aromaticidad no se perturbó por esta reacción de desprotonación en el carbono alfa. Bien, la especie que obtenemos, aniónica, también es un nucleófilo fuerte y como tal puede reaccionar con distintos electrófilos. Por ejemplo, con un derivado halogenado,
dando una reacción SN2, podemos funcionalizar con un resto alquilo la posición 2 de un pirrol, de un N-alquilpirrol, sin necesidad de recurrir a una CEA, o sea, a una alquilación de Friedel-Crafts, que sabemos que no tiene utilidad sintética en el caso de los pentagonales. También puede reaccionar, por ejemplo, con un compuesto carbonílico, en este caso, en este ejemplo, un aldehído. Esta será una adición nucleofílica. Acá me voy a parar un poco, simplemente porque es un error muy común plantear que se forma el compuesto carbonílico correspondiente, así como si hubiera una transferencia de acilo. Eso no es así. Los aldehídos, las cetonas, no dan reacciones de sustitución nucleofílica en carbono no saturado, y eso es porque no tienen un buen grupo saliente, ¿sí? Entonces también se dice que los aldehídos y las cetonas no son agentes acilantes. Es otra manera de expresarlo, ¿sí? No transfieren restos acilo. Lo que hacen es dar reacciones de adición y no de sustitución, a raíz de las cuales se generan alcoholes, como en este caso que les estoy planteando. Esta reacción también es interesante porque nos permite obtener un derivado de este tipo que no podríamos obtener fácilmente de otra manera. Por último, bueno, tienen la reacción con el dióxido de carbono, que es electrofílico. Esa es una adición nucleofílica también, que nos va a dar el correspondiente carboxilato en posición 2, que por neutralización en medio ácido nos va a dar el ácido carboxílico correspondiente. Y vamos a comentar un poco aparte la reacción de los alquilpirroles, el alquilo en la parte carbonada, ¿sí? No los N-alquilpirroles, sino los alquilpirroles. Simplemente para, bueno, vamos a hacer este tratamiento aparte, digamos, también en la parte de heterociclos bideficientes, porque bueno, hay derivados que son interesantes, que tienen alguna reactividad interesante, y por eso los discutimos un poco aparte de dar digamos, las reacciones características del núcleo heterocíclico, porque el núcleo heterocíclico influye en las características del metilo, si lo miramos como metilo sustituido. Los grupos alfa alquilos de los pirroles difieren mucho en reactividad con los beta alquilos, ¿sí? Yo acá dibujé dos derivados metílicos, pero también pueden ser 2-etilpirrol, 3-etilpirrol, etc. ¿Sí? Siempre y cuando haya un CH, digamos, como mínimo. Bueno, les decía que los grupos metilos que están alfa con respecto al nitrógeno del pirrol tienen una reactividad especial que no tienen los beta. Y por ejemplo son capaces de dar reacciones de bromación con NBS, con N-bromo succinimida, o alguna reacción con acetato de plomo, donde se obtiene el correspondiente acetoxiderivado. Mientras que los beta alquilpirroles no reaccionan en las mismas condiciones. Esta diferencia en la reactividad se debe, independientemente de los mecanismos involucrados en las reacciones, en los cuales no vamos a entrar en detalle, a esa particular reactividad de esos metilos. ¿Sí? Y esa particular reactividad se debe a la capacidad del núcleo de pirrol, cuando el sustituyente está en posición alfa, de estabilizar, por ejemplo, una carga positiva, ¿sí? O incluso un radical, cuando el alquilo está en esta posición, cosa que no ocurre con los 3-alquilpirroles. Para explicar, por lo menos en parte, esto pueden plantear las estructuras resonantes de, por ejemplo, un carbocatión o un radical libre,
con radicales libres es más difícil plantear resonancia, no es imposible, proveniente de un alquilo en posición alfa y de un alquilo en posición beta. Van a ver que hay una diferencia. La estabilización es mejor cuando el alquilo está en posición alfa. Esto de lo que vamos a hablar ahora está muy relacionado con lo que hablamos antes, y es la gran reactividad de los alquilpirroles sustituidos con grupos que son potenciales grupos salientes. Ya habíamos dicho que estas posiciones son muy reactivas, y eso viene de la estabilización de la especie resultante de la pérdida de ese grupo saliente. ¿Sí? Si consideramos el derivado halogenado como sustituido con un pirrol y lo comparamos al derivado halogenado bencílico, o sea, si ese metileno Z estuviera sustituido con un benceno, nosotros sabemos que el pirrol tiene una mayor capacidad de dar electrones que un anillo bencénico, y por lo tanto va a ser más eficaz en la estabilización por resonancia del carbocatión que resulte de la pérdida del grupo saliente. Acá planteé algunas de las estructuras, ustedes pueden continuar. Los grupos salientes o potenciales grupos salientes que se utilizan son una gran variedad, porque como el carbocatión que se forma es tan estable, la energía de activación para la pérdida del grupo saliente es muy baja. Podemos tener halógenos, bueno, eso es un buen grupo saliente, grupos amonio cuaternarios, ésteres y también oxidrilos, eso siempre en medio ácido o con catálisis ácida, ¿sí? Porque el hidroxilo es mal grupo saliente, y para convertirse en un grupo saliente decente tiene que protonarse previamente. Bueno, una vez que se formó ese carbocatión, puede reaccionar con una grandísima variedad de nucleófilos, dando origen a pirroles funcionalizados. Esta reacción puede transcurrir vía carbocationes, es lo más probable, pero también, digamos, los derivados halogenados bencílicos, en el caso de sustitución con benceno, no solo reaccionan bien por SN1 con formación de carbocatión, sino que reaccionan también bien por SN2. ¿Sí? Así que también vamos a poder tener reacciones de desplazamiento donde no se forme carbocatión en un porcentaje representativo, reacciones de SN2. También en los ácidos carboxílicos derivados del pirrol se ve la diferente reactividad de las posiciones alfa y beta. Los ácidos alfa pirrol carboxílicos, pero no los beta, se carboxilan fácilmente en medio ácido, y esto se da por un mecanismo de sustitución electrofílica, ¿sí? O sea, hay un ataque inicial del protón a la posición alfa con la estabilización por resonancia correspondiente, y luego hay una pérdida de dióxido de carbono con rearomatización. Acá tienen marcados los desplazamientos electrónicos, que da como resultado el pirrol, ¿sí? Esta reactividad de los ácidos carboxílicos alfa en los núcleos de pirrol puede también aprovecharse si utilizamos algún otro tipo de electrófilo, como por ejemplo el iodonio, que se puede generar trabajando con yodo en medio alcalino, y entonces en vez de atacar el protón va a atacar el iodonio, nuevamente a través de un mecanismo de sustitución electrofílica aromática, y luego de la liberación de dióxido de carbono vamos a obtener el correspondiente yodo derivado, que bueno, no resultaría tan sencillo de obtener en otras condiciones. Bueno, ya digamos desarrollamos con bastante detalle la química del pirrol, que es el miembro representativo
de los heterociclos pentagonales. Vamos ahora a hablar de los otros términos, empezando por el derivado benzofusionado del pirrol, que es el indol. Ahí tienen la estructura, tienen la numeración. ¿Se acuerdan que se empezaba a numerar desde, en lo posible, el heteroátomo adyacente a la fusión o el carbono que estuviera adyacente a la fusión más cerca del heteroátomo? En este caso no hay duda, la numeración es así, sigue todas las posiciones periféricas y luego se nombran las posiciones benzofusionadas como 3A y 7A, ¿sí? Posición adyacente a la 7, posición adyacente a la 3, sin entrar en detalle, porque todo eso también tiene su propia cantidad de reglas. En general, como en estas posiciones 3A y 7A no vamos a tener ningún ataque porque no hay hidrógeno para sustituir, digamos que no perdamos demasiada energía en eso. Sí tenemos que conocer las posiciones donde puede ocurrir algún tipo de reacción. Bueno, con respecto a la resonancia, algo habíamos hablado ya cuando hablamos de energías de estabilización aromática. En los heterociclos benzofusionados, la estabilización por aromaticidad no es la sumatoria de las dos partes, es bastante menos. O sea, no es la sumatoria de la energía de resonancia del pirrol más la del benceno, es menos, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque si recordamos las estructuras resonantes del pirrol, vamos a ver o recordar que podemos plantear varias estructuras resonantes. Tenemos la inicial, que es la neutra, y después tenemos cuatro estructuras más donde la carga se va localizando en cada una de las posiciones de la cadena de la parte carbonada del pirrol, ¿sí? Acá no va a ser exactamente lo mismo, porque si seguimos en la deslocalización, ya vamos a tener un doble enlace acá, por ejemplo, y vamos a tener que dar vuelta a todos los electrones de manera tal que el sexteto aromático del benceno se va a ver perturbado. Esas estructuras son muy poco contribuyentes, con lo cual, además de la estructura de partida, vamos a poder escribir como contribuyente y representativa de la estructura del compuesto o de las propiedades del compuesto a esta otra estructura. Las otras, si están bien hechas, no son incorrectas, son muy poco contribuyentes. Bien, la benzofusión tiene una primera consecuencia directa en la orientación de la sustitución electrofílica aromática, pero antes que eso disminuye un poco la reactividad del pirrol el hecho de estar benzofusionado. O sea, el indol es menos reactivo que el pirrol. Eso puede relacionarse, cuando vayamos a analizar los intermediarios de reacción, con que la deslocalización que podemos plantear está limitada a estructuras donde no se perturbe el sexteto aromático del benceno, ¿sí? Entonces nos va a restringir en el número de estructuras. ¿Se acuerdan que cuando lo planteábamos para el pirrol teníamos 3 estructuras resonantes en posición alfa para el ataque en alfa y 2 para el ataque en beta? Ahora vamos a tener en todos los casos una estructura menos, y eso, el hecho de que el intermediario que se forme esté menos estabilizado incide negativamente sobre la reactividad. Nuevamente el mismo planteo que antes, o sea, planteamos en cuanto a reactividad, la reactividad es menor. Y en cuanto a orientación, que es el segundo punto, planteamos el intermediario para el ataque en 2, planteamos el intermediario para el ataque en 3. Evidentemente el ataque en 3 está favorecido porque
tenemos dos estructuras y entre esas dos estructuras hay una donde, donde todos los átomos distintos de hidrógeno tienen el octeto completo, la típica estructura estabilizante de estos heterociclos pentagonales. Bien, con lo cual predomina el derivado sustituido en 3. Si ya tenemos sustituida esa posición, la CA se puede dar en posición 2 y nuevamente no podemos emplear reactivos acídicos, no podemos utilizar nítrico, no podemos utilizar sulfúrico, porque tendríamos ditrimerización. Ya digamos no puede haber una polimerización porque una de las posiciones está bloqueada por la presencia del anillo fusionado, ¿sí? Pero va a haber reacciones no deseadas. Eso recuérdenlo bien, ni para pirrol, ni para indol, ni para furano por otras razones, porque el furano se descompone en medio ácido, no es que polimerice, sino que se descompone. No podemos usar en ninguno de los casos reactivos acídicos. Acá tenemos nuestro listado de los reactivos y las condiciones que empleamos y de todos los grupos funcionales que podemos introducir mediante una CEA, ¿sí? Acá tenemos, en vez del acetato de nitrosilo, el benzoato de nitrosilo, ¿sí? Un agente nitrante neutro, no contiene protones. Siempre obtenemos el derivado en 3. Este es el reactivo nitrante. El acetato de nitrosilo también se puede usar. En este caso el ejemplo que había era el benzoato. Si queremos halogenar, si queremos introducir un bromo posición 3, usaremos N-bromo succinimida en un solvente no polar, o sea, no necesita catálisis ni nada, son heterociclos muy reactivos. El indol es menos reactivo que el pirrol, pero es más reactivo que el benceno, siempre lejos. Si queremos introducir un yodo, podemos usar yodo metálico en medio alcalino, que genera de alguna manera iones yodonio, así como la N-bromo succinimida, además de originar radicales bromo punto en las condiciones adecuadas, puede sufrir ruptura heterolítica y origina iones bromonio si trabajamos en condiciones que favorezcan la reacción iónica, ¿sí? Pero es un dador de bromo mucho más suave que el bromo, el bromo 2, digamos. El yodo 2 sabemos que es mucho menos reactivo que el bromo, con lo cual se lo puede usar como tal. Este es el agente sulfonante, ya lo habíamos visto, yo se los había escrito en letras, es el sulfonato de piridinio, el cual vamos a ver en detalle. Esto ocurre porque originalmente usamos el orden inverso. Primero empezábamos por los heterociclos tipo piridina, entonces ahí ya se hablaba en detalle del sulfonato de piridinio, etcétera, etcétera, con lo cual cuando llegábamos a pentagonales ya teníamos claro todo eso. Por eso ahora lo tienen un poco esquemático. Cuando vean los derivados de la piridina vamos a hablar un ratito sobre estas especies. Bien, este es el agente sulfonante, nuevamente no es acídico. Si queremos una acilación de Friedel-Crafts, simplemente anhídrido acético o anhídrido benzoico o anhídrido de lo que quisiéramos introducir en posición 3. Calor, no necesita ácido Lewis catalizador. Acá tenemos un ejemplo de la reacción de Bismayer, que nos da el 3-formil-indol. ¿Se acuerdan que no existe el anhídrido fórmico? Con lo cual se recurre a la reacción de Bismayer. ¿Esta otra reacción qué es?
presente que, así como el pirrol era nucleofílico, el indol también es nucleofílico. Michael, mi amigo, una adición tipo Michael. Acá tenemos algo bastante parecido. El atractor de electrones no es un grupo acetilo, es un nitro, pero la lógica es exactamente la misma. ¿Sí? Es un sistema deslocalizado que puede reaccionar, en este caso 1,3, en este caso reacciona por el carbono. ¿Sí? Las reacciones sobre el nitrógeno del grupo nitro seguramente van a conducir en la mayor parte de los casos a los productos que no queremos. Pero la reacción se da en estos sistemas a través del carbono. ¿Qué tenemos acá? Formaldehído, dimetilamina y una catálisis ácida, suave. ¿Qué es eso? Esta es una de las CEAs nuevas que vieron para pirrol, la reacción de Manning, ¿sí? Que nos introduce un grupo aminometileno. ¿Se acuerdan que primero había una reacción entre el formaldehído y la amina secundaria que nos daba una sal de iminio? Y esa sal de iminio, a través de la estructura resonante con carga positiva sobre el carbono, ese era el electrófilo. ¿Sí? Y daba una CEA como todas las CEAs de siempre. Por otro lado, podemos, si bien, como les decía, el indol es un poco menos reactivo que el pirrol, la reactividad le alcanza tranquilamente para reaccionar con una sal de diazonio, que es un electrófilo muy débil. O sea, hay reacción. Recuerden, cuando piensen cómo se une, en hacer la estructura resonante, donde estos electrones se vuelcan sobre este nitrógeno y la carga positiva queda sobre el nitrógeno, entre comillas, de afuera. ¿Sí? Así pueden razonar la obtención del azo derivado. Las reacciones son, en su mayoría, muy parecidas, casi iguales a las que vieron para pirrol. También en este caso, la reacción con compuestos carbonílicos en medio ácido, o sea, la reacción con los carbonilos protonados, conduce originalmente por una adición, actúa como nucleófilo, esta vez a través de la posición 3, se obtiene este tipo de carbinoles muy activados, que en el mismo medio ácido de la reacción pierden agua espontáneamente en forma inmediata, dando estos cationes que están muy estabilizados por resonancia. ¿Sí? Estos cationes, a su vez, pueden actuar como electrófilos sobre una nueva molécula de indol, y el ataque va a ser, como venimos razonando hasta ahora, en posición 3. Acá creo que quedamos en dímeros y no podemos ir más adelante, ¿sí? Porque tenemos una de las posiciones alfa del pirrol bloqueada por la benzofusión. Al igual que el pirrol, el indol no es un compuesto básico, porque al protonarse se perdería la aromaticidad de la parte pirrólica. El indol también contiene un NH y por lo tanto es levemente acídico. Por tratamiento con metales o con bases fuertes como los reactivos de Grignard, genera el anión correspondiente, que sigue siendo aromático. Fíjense que los electrones que aportaba el nitrógeno al al sistema pi, siguen estando ahí. El otro par de electrones está en orbital sp2, no son electrones pi y no interactúan con la nube pi. Les decía entonces que el anión del indol sigue siendo aromático y además es un nucleófilo fuerte. La deslocalización electrónica en el anión del indol está limitada por la benzofusión y se puede escribir una estructura resonante más en la que la carga negativa está en carbono 3. Esto hace que el anión del indol sea lo que se llama un nucleófilo bidentado,
que en principio puede reaccionar por su nitrógeno o por el carbono 3 frente a distintos electrófilos. A diferencia del anión del pirrol, que reacciona casi exclusivamente por su nitrógeno, el anión del indol puede dar productos N-funcionalizados o C-funcionalizados, dependiendo principalmente, aunque no únicamente, del contraión que lo acompañe. Experimentalmente se ve que las sales de litio, sodio y potasio dan preferentemente N-sustitución y las de magnesio C-sustitución. La explicación de esto no es única, hay distintas explicaciones. En algunos casos se lo explica a través de las características del par iónico que forma el anión con su contraión, que puede ser más o menos cercano. En otros casos se lo explica con una característica que tienen los nucleófilos y electrófilos, que es su dureza. El postulado de ácidos y bases duros y blandos dice que, además de fuertes y débiles, los nucleófilos y los electrófilos pueden clasificarse como duros o blandos, dependiendo, entre otras cosas, de su polarizabilidad. A su vez, una molécula disfuncional, como este nucleófilo bidentado, puede contener centros duros y blandos. Las reacciones más favorables, según el postulado, se dan entre reactivos del mismo grupo. El litio, el sodio, el potasio son más duros y el magnesio es más blando. En el anión del pirrol, por otra parte, el carbono es el centro más blando y el nitrógeno el centro relativamente más duro. Entonces, litio, sodio y potasio van a reaccionar preferentemente con el centro duro del nucleófilo, que es el nitrógeno, y las sales de magnesio reaccionarán con el carbono 3, que es el centro relativamente más blando de la molécula. Vi que había un error cuando les dije que en el anión del pirrol el carbono es el centro blando y el nitrógeno el centro más duro. En realidad es en el indol, sí, disculpen. Ahora vamos a hablar de las sustituciones electrofílicas aromáticas en el tiofeno. El tiofeno, recuerden que era el más aromático de todos, era el menos reactivo frente a la CEA, aquel compuesto cuya reactividad se parecía más a la del benceno, aunque es más reactivo, su reactividad se parece a la del benceno. Al ser más estable, podemos emplear un reactivo acídico. El nítrico es bien ácido y podemos usarlo, ¿sí? No podemos usar un ácido más fuerte como el fosfórico, porque ahí sí, ¿qué es lo que conseguiríamos? Protonación. Al protonar se obtiene, el protón actúa como electrófilo, se obtiene lo que sería un intermediario, ese intermediario es carbocatiónico y va a ir a atacar a una molécula libre de tiofeno y ahí llegaríamos hasta trímeros, no avanza como en el caso del pirrol que polimeriza de nada. Este es bastante menos reactivo. Tolera, por ejemplo, nítrico. Fíjense que la selectividad tampoco es excelente. Primero, el rendimiento no es bueno, porque si sumamos nos da un 70%, no es un super rendimiento. Y esto es 6:1, relativamente selectiva. Para la sulfonación se usa sulfonato de piridino, pero también se puede usar sulfúrico, obviamente en condiciones más suaves que las que utilizaríamos para el benceno, cosa que no se podría usar en el caso del pirrol, y vamos a ver que tampoco en el caso del furano, y ya que hablamos del indol, tampoco en el caso del indol. La monoiodación se logra tratando con yodo, la monobromación tratando con bromo en un medio poco polar y en ausencia de catalizadores. Según la estequiometría podemos obtener el alfa-alfa' dibromo, y también podemos hacer una acilación, tipo acilación de Friedel-Crafts, aparentemente con un rendimiento bastante bueno, en presencia de tetracloro de estaño.
También acá podemos tener la reacción de Bismayer. En este caso no utilizamos N-fenil N-metilformamida. Sospecho que acá va un hidrógeno. Bueno, no importa porque en realidad la parte que queda es la parte del formilo, ¿sí? En presencia de oxicloruro de fósforo seguido de hidrólisis. También podemos tener una reacción de Mannich. En este caso no usamos dietilamina, usamos amoníaco como cloruro de amonio, el aldehído, y en vez de obtener el N-N-dietil o N-N-dimetil, obtenemos el derivado lamina primaria. Si empleamos las condiciones como habíamos visto antes, el aldehído con dimetilamina, por ejemplo, podemos hacerlo desde cero o podemos ya usar el cloruro de iminio correspondiente, que lo preparamos aparte. Vamos a obtener el derivado NN-dimetil. El último pentagonal que nos queda es el furano y vamos a ver ahora sus características químicas. El furano, yo ya les venía anticipando que es el menos aromático de todo el grupo, digamos. Eso tiene que ver con la menor tendencia que tiene el oxígeno a ceder electrones, entre ellos los que forman parte del sistema pi que da lugar a la aromaticidad, ¿sí? El oxígeno es más electronegativo, atrae más electrones sigma, pero también pi, o sea, no es que atraiga unos sí y los otros no. ¿Está? Como consecuencia de eso, el furano va a tener una serie de tipos de reacción que muchas veces se van a ver reflejados en los productos, a veces sí, a veces no, donde se va a comportar como dieno. Si hacemos un recorte, ¿sí? Esto sería como un butadieno que en sus extremos tiene oxígeno, o sea, es un dieno conjugado rico en electrones. ¿Qué quiere decir? Que encima es un dieno muy reactivo, es un doble enlace rico en electrones. Con lo cual, vamos al segundo renglón. Si nosotros tratamos ese furano con tetrafluorborato, en vez de acetato de nitrosilo, tetrafluorborato de nitrosilo, el tetrafluorborato es un anión no nucleofílico. Esa es la clave, ¿no? Sí, el tetrafluorborato es un anión no nucleofílico. Y cuando consideremos las dos, la primera y la segunda, vamos a ver por qué. Si usamos como fuente del electrófilo esta sal, vamos a tener una reacción de sustitución electrofílica aromática normal, común y silvestre, y vamos a terminar en el último paso, que siempre es la pérdida del protón y rearomatización. ¿Sí? Si en vez de usar el tetrafluorborato, que es no nucleofílico, usamos acetato de nitrosilo, el acetato es nucleofílico, no es un nucleófilo maravilloso, pero tiene su nucleofilia. Lo primero que vamos a obtener es lo mismo que antes. En el paso donde tendríamos que perder ese protón y rearomatizar, lo que va a ocurrir es que el acetato, actuando como nucleófilo, se va a adicionar, ¿sí? En este caso acá, en la otra posición 2, digamos, y nos va a dar este aducto, digamos, donde en realidad se está comportando, no se está comportando como heterociclo pentagonal aromático, ¿sí? Los pentagonales aromáticos no dan reacciones de adición. Pero bueno, si nuestro contraión es nucleofílico, vamos a tener esta especie. Esta especie, si se calienta piridina, luego origina el mismo producto de la CEA
que si hubiéramos realizado la reacción con el tetrafluoroborato. ¿Sí? O sea que elimina y termina dando el mismo producto, pero el mecanismo de reacción no es igual e involucra una adición que no es típica de sistemas aromáticos. Evidentemente, la pérdida de protón y rearomatización no son tan automáticas en este caso, y además, bueno, tenemos un nucleófilo en el medio que puede dar un ataque nucleofílico. En presencia de sulfonato de piridinio vamos a tener una CA normal. Podemos tener una reacción de bromación, pero dependiendo del medio y de las condiciones vamos a tener distintos resultados. Por ejemplo, si usamos bromo en dioxano, que es un solvente relativamente polar pero que no va a interactuar, lo primero que vamos a tener es el intermediario de la CEA, pero para que esto ocurra nosotros tenemos que tener una ruptura, no me sale la palabra, heterolítica de la molécula de bromo 2, donde vamos a tener bromonio y bromuro. El bromonio va a atacar, pero el bromuro va a comportarse exactamente como se comportó el acetato en la primera reacción, ¿sí? Va a adicionar. Por tratamiento con base va a haber deshidrohalogenación y el producto final va a ser el que nosotros esperábamos, pero el mecanismo es distinto. Bueno, si usamos, acá estamos trabajando en dioxano, estamos trabajando a 0 grados, o sea que las condiciones son controladas. Si trabajamos a temperatura ambiente y probablemente con el halógeno en exceso, vamos a tener polialogenación. Y fíjense lo que pasa en este caso específico. Acá estamos trabajando con bromo, no ya con dioxano, sino con metanol, que es un solvente prótico, nucleofílico, que puede reaccionar como nucleófilo. El dioxano es un éter y estamos trabajando a menos 10. Lo primero que va a ocurrir, bromonio, intermediario de la CEA, etc. No va a haber rearomatización por pérdida de ese protón, sino que este nucleófilo, el metanol, va a hacer un ataque nucleofílico, ¿sí? Dando esta especie de aducto que se puede aislar o por lo menos detectar. Y por otro lado tenemos acá un bromo en posición alílica, eso lo tienen claro, en el carbono vecino a un carbono con doble enlace. Posiciones alílicas y bencílicas tienen muchas cosas en común, con lo cual podemos pensar que si este bromo se va como bromuro y queda una carga positiva, esa carga positiva puede estar estabilizada por este doble enlace que la puede deslocalizar y por este oxígeno también que puede ceder su par de electrones, ¿sí? O sea que ya no quiero afirmar así rotundamente que va a ser una SN1, pero en el caso de la SN, si fuera una SN2 o una SN intermedia entre una 1 y una 2, tendríamos también la estabilización de este doble enlace que interactúa con el carbono en estado de transición y del oxígeno, ¿sí? O sea que la sustitución acá está muy favorecida, la salida de este bromo está muy favorecida, ya sea que vaya por una SN1, una SN2 o algún tipo de SN, ¿sí? Y finalmente lo que obtenemos es este aducto. Esta es un comportamiento, digamos, distinto al que vimos y responde a la menor aromaticidad, la menor estabilización por aromaticidad del furano y a su consecuente mayor tendencia a comportarse como un dieno rico en electrones, ¿sí? Y acá nos quedamos, o sea que no vamos a obtener el bromo derivado si estamos trabajando en estas condiciones. Es verdad que esto yo lo traje para que ustedes vieran. Evidentemente estas condiciones se buscaron para intentar aislar intermediarios de reacción, poder elucidar si hay un mecanismo alternativo al de la CEA
y si trabajando en condiciones controladas podemos tener alguna diferencia entre el furano y el resto de los pentagonales. ¿Sí? Si uno quiere hacer una CEA, la puede hacer, basta que encuentre las condiciones. Más sustitución electrofílica aromática, acilación de Friedel-Crafts, presencia de ácido de Lewis, reacción de Bismayer, o sea, formilación. Nuevamente falla la alquilación de Friedel-Crafts, no puede hacerse, conduce a productos de descomposición, y sí podemos tener una reacción de Mannich como lo habíamos visto antes. Es una sustitución electrofílica aromática y no hay diferencia. Vamos a ver ahora el comportamiento de los furanos en medio ácido. Ya habíamos adelantado que era distinto de los otros heterociclos pentagonales, que daban reacciones de polimerización o de formación de oligómeros. Esta diferencia se debe a que el furano tiene un carácter bastante marcado de dieno, y bueno, dieno rico en electrones por la presencia del oxígeno. Vamos entonces a la segunda ecuación. Miren lo que pasa. Lo que pasa es que en medio ácido se produce un desplazamiento de uno de los dobles enlaces que ataca al protón, que el protón actúa como electrófilo. Se forma algo similar al intermediario de una CEA, un catión estabilizado por resonancia. Yo escribí una sola de las estructuras, la más contribuyente. Ese catión posteriormente es atacado por el agua, y de esa manera obtenemos la tercera estructura. En esta tercera estructura tenemos un carbono unido a un hidroxilo y a otro oxígeno, ¿sí? Una función que ustedes tendrían que reconocer. Quizás en este contexto estructural es un poco difícil reconocerla, pero es un hemiacetal. Los hemiacetales en medio ácido lo que hacen es hidrolizarse y regenerar la función carbonílica. En este caso pasa algo análogo y terminamos obteniendo un compuesto 1,4-dicarbonílico. Ese es el producto de descomposición de los furanos en medio ácido. De acuerdo con la sustitución vamos a obtener, bueno, en este caso teníamos un furano alfa prima dimetil, vamos a obtener una dicetona 1,4. Este comportamiento químico de los furanos tiene, digamos, aplicación en síntesis orgánica, porque el furano actúa como lo que se conoce como un compuesto 1,4-dicarbonílico enmascarado. ¿Qué significa eso? Que ustedes saben que las reacciones vía carbanión-enolato nos permiten obtener distintos compuestos carbonílicos. Por ejemplo, la adición de Michael nos permite obtener compuestos 1,5-dicarbonílicos. También las otras reacciones que ustedes vieron en la parte de carbaniones-enolato nos permiten obtener compuestos 1,3-dicarbonílicos. Pero la obtención de compuestos 1,4-dicarbonílicos no es sencilla. Entonces se aprovecha esta propiedad del furano de descomponerse en medio ácido fácilmente, y se puede trabajar durante estadios previos o pasos previos de la síntesis con el núcleo de furano, y en el momento estratégicamente adecuado o al final de la síntesis lo que se hace es una hidrólisis ácida y se obtiene el compuesto 1,4-dicarbonílico, que, como les había dicho, es difícil de obtener a través de reacciones vía carbanión-enolato o de otro tipo de reacciones. La hidrólisis del núcleo de furano se puede hacer en medio ácido acuoso o también
utilizando metanol como solvente, como se ve en la primera de las ecuaciones. En este caso, fíjense que partimos de un 2-metilfurano, o sea que hay una posición alfa libre. El mecanismo es más o menos análogo, solo que al haber metanol se forman acetales, no hemiacetales, y finalmente después de la hidrólisis lo que terminamos obteniendo es el correspondiente compuesto 1,4-dicarbonílico. En este caso tiene una función cetona y una función aldehído. Una última diferencia del furano con los otros heterociclos pentagonales es su capacidad de dar reacciones de cicloadición, como la reacción de Diels-Alder. Y eso es gracias a que el furano tiene un carácter de dieno importante. En la reacción de Diels-Alder participan un dieno, en este caso el furano, y un dienófilo, que en la primera ecuación es el anhídrido maleico. Normalmente el dieno es rico en electrones, mientras que el doble enlace del dienófilo contiene grupos atractores de electrones y por lo tanto es deficitario en electrones. Esta reacción de cicloadición es concertada, ocurre todo al mismo tiempo, todos los desplazamientos electrónicos, y por lo tanto no hay intermediarios de reacción. Como resultado de esta reacción se rompen dos dobles enlaces carbono-carbono, en realidad son enlaces múltiples, y se generan al mismo tiempo dos enlaces sigma carbono-carbono. Vean en la primera ecuación que el dieno, que es el furano, tiene dos dobles enlaces carbono-carbono, el dienófilo tiene un enlace carbono-carbono, son tres en total. El aducto, que es el producto de la reacción, contiene un solo doble enlace carbono-carbono. Por otra parte, se forman dos nuevos enlaces sigma, que son los que están marcados en azul. Si el dienófilo es un alquino, como en el segundo ejemplo, se romperá uno de sus enlaces pi y el otro quedará en el producto. Bueno, aquí terminamos con heterociclos pentagonales con un heteroátomo. Nos quedan pendientes los de dos heteroátomos, pero eso lo vamos a ver después. En la próxima clase vamos a empezar con pi deficientes, específicamente con piridina. Hasta luego.